¿Alguna vez has sentido que no importa lo que hagas, algo dentro de ti está inquieto, como si estuvieras caminando por la vida con una carga que nadie más parece entender? Si es así, preste mucha atención, porque esto podría ser una prueba de que Dios lo ha elegido para algo mayor. La Biblia es clara. Aquellos a quienes Dios llama pase por intensas batallas espirituales, profunda soledad e incluso crisis de fe. Esto no es por accidente, es parte del proceso de refinación. Muchas personas piensan que ser elegido por Dios significa una vida de facilidad y bendiciones, pero la verdad está lejos de eso. De hecho, en el momento en que Dios distingue a alguien, experimentan dolores espirituales que la mayoría de las personas nunca entenderán. Se sienten fuera de lugar en este mundo, atacados por todos lados y probados más allá de sus límites. Pero aquí están las buenas noticias. Estas luchas no son una señal de ausencia de Dios, son pruebas de su llamado. Si has estado pasando por batallas que parecen insoportables, es porque tu destino es más grande de lo que puedes imaginar. Hoy vamos a revelar 5 señales poderosas que confirman que Dios ha sido elegido. Estas no son dificultades aleatorias, son indicadores divinos de que su vida tiene un propósito superior. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar todo sobre cómo ves tus luchas. Y antes de comenzar, déjame preguntarte, ¿alguna vez has sentido que no pertenecías a este mundo? Deja un comentario a continuación y hablemos de ello. Ahora vamos a sumergirnos en la primera señal, una que la mayoría de la gente ignora, pero es una señal directa de Dios. Hay una sensación profunda e inquebrantable de que falta algo. Incluso cuando la vida parece ir bien, alquitrán, relaciones, incluso logros personales. Hay un vacío inexplicable que nada puede llenar. Esto no es una coincidencia, es una vocación divina. Dios coloca esta inquietud en los corazones de los que ha elegido, empujándolos hacia algo mayor. Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha establecido la eternidad en el corazón humano, lo que significa que ninguna cosa terrenal realmente satisfará. Este vacío no es un castigo, es una invitación. Aquellos que son elegidos por Dios a menudo experimentan este anhelo interior porque su espíritu se está acercando a Él. El mundo intenta ofrecer soluciones temporales, distracciones, placeres, incluso éxito material, pero ninguno de estos trae una paz duradera. ¿Por qué? Porque el alma no fue creado para ser satisfecho por nada menos que Dios mismo. Muchos intentan silenciar este anhelo con relaciones, entretenimiento o logros personales, con la esperanza de que el sentimiento se desvanezca. Sin embargo, no importa cuánto persigan estas cosas, el vacío permanece. Es como si el alma estuviera gritando por algo más profundo, algo eterno. El apóstol Pablo describió este sentimiento cuando dijo: «Considero que todo es una pérdida, debido al valor superior de conocer a Cristo Jesús mi Señor». Filipenses 3:8. Lo que Pablo se dio cuenta es la misma verdad que muchos ignoran. Solo una relación con Dios realmente puede completarnos. Es por eso que los elegidos por Dios a menudo sienten una sensación de insatisfacción con las cosas mundanas, porque están destinados a algo mayor. En el momento en que reconocen esto, todo cambia. Entonces, ¿cómo se responde a esta llamada? La respuesta radica en buscar a Dios intencionalmente. La oración no es solo un ritual religioso, es una conversación directa con el Creador. Jesús mismo a menudo se retiró para rezar, incluso en medio de su ministerio. Lucas 5:16. Si el Hijo de Dios necesitaba tiempo solo con el Padre, ¿cuánto más tenemos? Los elegidos deben cultivar este hábito, reservar distracciones y buscar la presencia de Dios.
Leer la Biblia es otra forma poderosa de alimentar al alma. Salmo 119, 105, nos recuerda que la palabra de Dios es una lámpara para mis pies, una luz en mi camino. El vacío que sienten las personas es a menudo porque están caminando sin esta luz. Están tropezando en la oscuridad sin darse cuenta de que las respuestas que buscan ya están escritas en las Escrituras. Es importante entender que la inquietud espiritual no es algo que temer. Es una prueba de que Dios está trabajando, que está llamando a alguien más alto. Muchas de las mayores figuras de la Biblia sintieron esta inquietud antes de entrar en su propósito divino. Moisés vivía en el palacio de Faraón, rodeado de riqueza y privilegio, pero se sintió atraído por algo más. Esa inquietud lo llevó a su llamado como el libertador de Israel. Lo mismo es cierto hoy. God agitará el corazón de una persona hasta que finalmente recurra a Él. No es una señal de que algo está mal, es una señal de que algo está bien. La incomodidad es una señal divina que apunta hacia una relación más profunda con Dios. Y ese es solo el comienzo. Este sentimiento de anhelo espiritual es solo el primer paso en un viaje mayor. Muchos de los que lo experimentan pronto se encontrarán enfrentando algo aún más desafiante: el aislamiento espiritual. Esto también es parte del proceso de refinación de Dios, dando forma a los que ha elegido para un propósito mayor. Una de las experiencias más dolorosas para las elegidas por Dios es el sentimiento de aislamiento. Incluso cuando están rodeadas de personas, familias, amigos, compañeros de trabajo, hay una sensación persistente de ser diferente, de no pertenecer completamente. Este no es un accidente, es una realidad espiritual. Dios a menudo distingue a los que ha elegido, alejándolos de las distracciones del mundo para profundizar su relación con Él. Jesús mismo experimentó esto. Aunque tenía discípulos y seguidores, hubo momentos en los que se quedó solo, pues estando en soledad, ayunando en el desierto o soportando la agonía de la cruz. Mateo 14:23 nos dice: después de haberlos despedido, subió solo a la montaña para rezar. Si Jesús, el Hijo de Dios, tuviera que pasar por momentos de soledad, ¿por qué sería diferente para aquellos que lo seguían? Muchas personas confunden esta soledad con el rechazo, pero en realidad es una preparación. Dios separa a sus elegidos para fortalecerlos, para enseñarles dependencia de Él en lugar de la aprobación de los demás. La historia de Joseph es un ejemplo perfecto. Fue traicionado por sus hermanos, vendidos a la esclavitud y arrojado a prisión, todo antes de entrar en su destino como gobernante en Egipto. Lo que pareció un abandono fue en realidad posicionamiento divino. El Salmo 105, 19 dice: hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor probó el carácter de José. Lo mismo sucede hoy. Ese sentimiento de aislamiento no es Dios olvidando a alguien, es Él refinando por algo más grande. Pero, ¿cómo se debe responder a la soledad espiritual? El primer paso es reconocerlo como una temporada, no como un estado permanente. Elijah, uno de los mejores profetas, una vez se sintió tan solo que le pidió a Dios que se llevara la vida. Primero Reyes 19:4. Sin embargo, Dios le reveló que todavía había miles que no se habían inclinado ante dioses falsos. No estaba realmente solo. Al enemigo le encanta usar la soledad como arma, haciendo que la gente crea que están abandonadas. Pero la verdad es que Dios nunca deja a sus elegidos. Salmo 68, 6 nos recuerda que Dios pone a los solitarios en las familias. Esto significa que siempre proporcionará las conexiones correctas en el momento correcto. Otra clave es aprovechar la oportunidad de una intimidad más profunda con Dios.
En lugar de resistir la soledad, uno debería usarlo para buscarlo más. Algunas de las mayores revelaciones de la Biblia llegaron cuando la gente estaba sola con Dios. Moses en el monte Sinaí, Pablo en el desierto, John en la isla de Patmos. Aquellos que experimentan soledad espiritual deberían verlo como una invitación para crecer en la fe, para escuchar la voz de Dios más claramente. Desarrollar un hábito de oración, ayuno y estudio de las Escrituras convertirá en un tiempo de transformación. Es en estos momentos que Dios se revela de manera que no sería posible en el ruido de la vida cotidiana. Y justo cuando parece que el aislamiento nunca terminará, sucede algo inesperado. Comienzan las batallas espirituales. Debido a que el momento en que alguien se acerca a Dios, el enemigo toma nota. Esta es la razón por la cual los elegidos por Dios a menudo enfrentan ataques implacables, desafíos que parecen salir de la nada. Pero estas batallas no son signos de derrota, son la confirmación de un llamado divino. El momento en que alguien decide buscar a Dios de todo corazón, comienza una guerra invisible. No es una coincidencia que justo después de que alguien profundice su fe, todo parece salir mal. Luchas financieras, conflictos familiares, agitación emocional. Estos no son eventos aleatorios, son ataques espirituales. El enemigo no pierde el tiempo atacando a aquellos que no son una amenaza. Pero cuando alguien es elegido por Dios, la oposición se intensifica. Jesús advirtió sobre esta realidad en Juan 16:33. En este mundo tendrás problemas, pero ten en cuenta, he superado el mundo. La misma presencia de luchas es la prueba de una vocación divina. Aquellos que pertenecen a Dios siempre enfrentarán resistencia porque están avanzando en su reino. Estos ataques a menudo vienen en olas, golpeando las áreas más vulnerables de la vida de una persona. Tal vez sea una traición inesperada, una pérdida personal profunda o una repentina ola de duda. El objetivo del enemigo es siempre el mismo: debilitar la fe. Esta es la razón por la cual Efesios 6:12 recuerda a los creyentes que nuestra lucha no está en contra de la carne y la sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro. Reconocer que estas batallas son de naturaleza espiritual lo cambia todo. En lugar de reaccionar con miedo o frustración, uno debe luchar con las armas correctas: preparador, ayuno y confianza inquebrantable en Dios. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron ataques implacables antes de entrar en su propósito. David fue cazado por Saúl, Job perdió todo, Pablo fue encarcelado y el mismo Jesús fue tentado en el desierto. Pero en todos los casos, Dios tenía un plan mayor. Entonces, ¿cómo se defiende? El primer paso es comprender que la victoria no se logra a través de la fuerza humana, sino a través de la resistencia espiritual. Santiago 4:7 ofrece una estrategia clara. Envíense entonces a Dios. Resiste al diablo, y él huirá de ti. Esto significa entregar todo a Dios, cada temor, cada preocupación, cada batalla, y mantenerse firme en la fe. La oración se convierte en el campo de batalla donde se ganan las victorias. No es solo una rutina, es un arma. Jesús pasó noches enteras en oración antes de tomar decisiones importantes. Lucas 6:12. Los elegidos deben seguir su ejemplo. El ayuno es otra herramienta poderosa. Cuando los discípulos lucharon por expulsar a un demonio, Jesús les dijo: "Este tipo solo puede salir por oración y ayuno". Marcos 9:29. Algunas batallas espirituales requieren un nivel más profundo de compromiso. Otra clave para superar estos ataques es rodearse de fuertes creyentes. El enemigo ama el aislamiento,
porque hace que las personas sean más vulnerables. Eclesiastés 4:12 dice, aunque uno puede ser dominado, dos pueden defenderse. Un cordón de 3 hilos no se rompe rápidamente. Tener una comunidad de fe proporciona fuerza, aliento y sabiduría durante las temporadas difíciles. Buscar consejos sabios, asistir a la iglesia y participar en la comunión son esenciales para la resiliencia espiritual. Al mismo tiempo, uno debe ser consciente de las tácticas del enemigo. A menudo usa el desánimo, la confusión y las distracciones para debilitar a los creyentes. Pero la Biblia nos recuerda que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. No importa cuán intensa sea la batalla, el poder de Dios es siempre mayor. Y así como estas batallas parecen interminables, se realiza la realización. El mundo mismo se siente extraño. Una profunda sensación de no pertenecer se arraiga. Un recordatorio de que los elegidos por Dios no están destinados a este mundo, sino para algo mucho mayor. Llega un momento en la vida de cada persona elegida cuando miran a su alrededor y se dan cuenta, este mundo no es el hogar. No se trata solo de sentirse diferente, se trata de sentir en lo profundo de que fueron hechos para algo más allá de esta vida. Esto no es imaginación, es una realidad espiritual. Jesús mismo dijo, no son del mundo, al igual que yo no soy del mundo. Juan 17:16. Aquellos a quienes Dios ha elegido a menudo se sienten desconectados de los valores, actividades y placeres mundanos, porque su espíritu está alineado con algo eterno. Este sentimiento no es una maldición, es confirmación. Demuestra que Dios los ha distinguido para un propósito divino. Cuando alguien experimenta esto, es porque su alma anhela algo más grande de lo que este mundo puede ofrecer. Muchos luchan con esta realización. Intentan encajar, mezclarse con la multitud para suprimir la incomodidad, pero nunca funciona por completo. No importa cuánto logren, cuántas relaciones construyen o cuánto éxito obtengan, siempre hay una sensación persistente de que falta algo. Este no es un accidente, es el ADN espiritual en el trabajo. El apóstol Pablo lo describió perfectamente. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Filipenses 3:20. La razón por la que los elegidos por Dios no se sienten como en casa en este mundo es porque no están destinados a hacerlo. Los valores, las prioridades e incluso los deseos de este mundo no los satisfacen porque su espíritu está diseñado para algo mucho mayor, pero aquí es donde el enemigo se aprovecha. Utiliza este sentimiento para plantar semillas de desánimo, susurrando mentiras como no perteneces a ningún lado, estás solo o algo está mal contigo. Estos son ataques directos destinados a hacer que los creyentes se sientan aislados y derrotados, pero Dios ya ha dado la verdad. Eres un pueblo elegido, un sacerdocio real, una nación santa, la posesión especial de Dios. 1 Pedro 2:9. Esto significa que en lugar de sentirse fuera de lugar, uno debe abrazar este llamado. Sentirse diferente no es una carga, es una bendición. Es evidencia de ser apartado por Dios para su propósito. Entonces, ¿qué debe hacer alguien cuando se siente así? Primero, deben apoyarse en su identidad en Cristo. El mundo puede no entenderlos, pero Dios lo hace. En lugar de luchar contra este sentimiento, deben usarlo como combustible para crecer en la fe. Pasar tiempo en la palabra de Dios, rodeándose de creyentes de ideas afines y servir en su reino reforzará su propósito. En segundo lugar, deben recordar que esta vida es temporal. Hebreos 11:13 habla sobre los grandes hombres y mujeres de la fe que se veían a sí mismos como extraños y exiliados en la tierra.
Este mundo nunca estuvo destinado a estar en casa. La incomodidad no es una señal de algo mal, es una señal de algo bien. Es un recordatorio de que la verdadera recompensa aún está por venir. Y justo cuando alguien comienza a abrazar esta verdad, surge otro desafío, uno que sacude incluso a los creyentes más fuertes. Las pruebas se vuelven más intensas, las dudas se intensifican y la fe misma se pone a prueba. Esta es la etapa final del dolor espiritual, el momento en que todo parece incierto. Llega un momento en el viaje de todas las personas elegidas cuando su fe es llevada al límite. Las oraciones parecen sin respuesta, Dios se siente distante y la duda comienza a intensificarse. Esto no es una señal de fracaso, es una prueba espiritual. Incluso los creyentes más fuertes pasan por momentos en los que preguntan: Dios, ¿dónde estás? David, un hombre después del corazón de Dios, gritó en el Salmo 22, 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Incluso Jesús se hizo eco de estas palabras en la cruz. Si estos momentos les sucedieron, ciertamente le pasarán a aquellos a quienes Dios ha llamado. El enemigo quiere usar estas pruebas para romper la fe, pero Dios los usa para refinar y fortalecer a su pueblo. La pregunta no es si llegarán las pruebas, así es como se responderá a ellos. La parte más peligrosa de una crisis de fe es la tentación de alejarse. Muchos comienzan a preguntarse si Dios realmente los escucha, si realmente le importa. El enemigo amplifica estas dudas con la esperanza de alejar a las personas de la presencia de Dios. Pero James 1:3 recuerda a los creyentes que las pruebas de su fe producen perseverancia. Los juicios no son castigos, son preparativos. Mira a Job, perdió todo, su salud, su riqueza, incluso su familia. Sin embargo, al final, Dios lo restauró y lo bendijo incluso más que antes. Trabajo 42:10. Aquellos que se aferran a la tormenta se encontrarán más fuertes, más sabios y más profundamente conectados con Dios que nunca. Entonces, ¿cómo sobrevive esta temporada? Primero, al recordar que la fe no se trata de sentimientos, se trata de confianza. Los sentimientos cambian, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Cuando las emociones dicen, Dios me ha abandonado, la Biblia dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. Deuteronomio 31:6. Segundo, al quedarse en oración incluso cuando parece que nadie está escuchando. Jesús enseñó en Lucas 18:1 que sus seguidores siempre rezan y no se rinden. El silencio no significa ausencia. A veces Dios está probando cuánto confía en Él una persona. Aquellos que empujan en oración eventualmente volverán a escuchar su voz, más fuerte y más clara que antes. Otra clave es pararse en las promesas de Dios. Cuando la duda susurra, uno debe declarar la verdad de Dios en voz alta. Las Escrituras no son solo un libro, es un arma. Jesús mismo lo usó para luchar contra la tentación en el desierto, respondiendo al enemigo con, está escrito. Mateo 4:4. Esta es la estrategia para superar cada ataque espiritual. Al rodearse de mentores piadosos y una comunidad de fe fuerte también es esencial. El enemigo quiere que los creyentes se aíslen, pero Eclesiastés 4:9-10 dice, dos son mejores que uno. Si cualquiera de ellos cae, uno puede ayudar al otro. Mantenerse conectado con aquellos que fomentan la fe es crítico. Y luego, justo cuando el juicio parece insoportable, sucede algo milagroso: romper a través. Los que perduran se encontrarán transformados. Su fe ya no se basará en circunstancias, sino en la base inquebrantable de quién es Dios. Y en ese momento se darán cuenta de algo poderoso.
Cada dolor, cada lucha, cada momento de sufrimiento fue una prueba de que Dios los había elegido todo el tiempo. Has llegado al final y ahora sabes, esas luchas que has enfrentado no son aleatorias, son pruebas de que Dios te ha distinguido para algo mayor. La inquietud espiritual, la soledad, las batallas implacables, la sensación de que no pertenecías, e incluso crisis de fe, todos son signos de que Dios te está moldeando, fortaleciéndote y preparándote para su propósito divino. El enemigo no lucharía tan duro contra ti si no fueras una amenaza. Pero aquí está la clave. No estás solo en esta batalla. Así que ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estos dolores espirituales ha experimentado más? Deja un comentario a continuación y construamos juntos una comunidad de fe. Su historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Y si este mensaje le habló, asegúrese de suscribirse al canal y activar las notificaciones, porque esto es solo el comienzo. Hay mucho más por descubrir cómo Dios está dando forma a tu destino. Y antes de ir, no te pierdas el próximo video que aparece en tu pantalla. Llevará esta revelación aún más profunda. Nos vemos allí y recuerda, Dios te ha elegido para algo extraordinario. Dios los bendiga.